Gracias a la vida que me ha dado tanto. Estamos en otra emisión del programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Inchín, en la producción Camila Zúñigo y en la operación Néstor Herb. Nosotros en este programa, desde el 2014, estamos entrevistando a poetas de todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego. La idea es lograr una charla intimista, que el poeta nos pueda contar por qué se empezó a escribir poesía, qué es aquello que lo atrajo y a partir de ahí que nos vaya contando sobre sus libros y sus proyectos, una charla de café. En el día de hoy una poeta de Buenos Aires, Raquel Graciela Fernández. Raquel nació en Avellaneda, Buenos Aires, en 1967. Recibió más de 100 premios nacionales por su actividad poética, otorgados por prestigiosas instituciones. A estos logros también se le suman otros obtenidos en España, Estados Unidos, Italia, Chile y Perú. Su primer premio lo ganó en 1986, en el concurso de poesía Parque Los Derechos del Trabajador, organizado por el taller Paco Urondo de Avellaneda. Recibió premios nacionales como el Centro Ana Frank Argentina, el Museo Carlos Gardel, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, el Conservatorio Literario de Rosario, el Instituto Cultural Latinoamericano y la Federación para la Paz Universal. También obtuvo premios internacionales como en la Feria del Libro de Guadalajara, primer premio en el certamen de poesía Mujeres Silenciadas Argentina Rubiera, finalista en el premio de poesía Raimundo Ramírez de Antón, y en el concurso internacional de poesía Caños Dorados. En Estados Unidos, primer premio en el concurso de la revista Híbrido Modalidad Poesía, Nueva York, primer premio en el concurso internacional de poesía El Mundo Lleva Alas, Miami, en Perú, en un montón de premios. La verdad que nos va a contar ahora sobre esos premios, cómo sí es importante, ¿no?, que uno envíe a concursos. Es autora de varios poemarios, como Ojos que miran el cielo, Revelaciones, Todos los hombres que me amaron, Hermano, La antigua enfermedad del otoño, Cierta condición nocturna, Como nosotros, y ahora nos va a contar cuáles son sus libros bilingües y los dos últimos. En el 2015 fue nombrada personalidad destacada de la ciudad de Avellaneda por el Consejo Deliberante de dicho municipio. Tiene 3 blogs, ahora nos va a también contar si los está siguiendo a los blogs. Pan con cicatrices, Como te digo, una co te digo la o, Café literario, la palabra que sana. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Claudia, buenas tardes a los oyentes, a todos los que trabajan aquí haciendo el programa. Gracias por la invitación, realmente muy contenta de poder estar acá con vos hoy. No, realmente un placer que vengas a compartir acá con poetas argentinos, ¿no? Que vengas a contarnos tu historia de vida poética, cómo llegó la poesía a vos, y a partir de ahí, tenemos un montón de cosas para charlar. Bueno, escribo desde muy pequeña, pero la poesía, ¿cómo llegó la poesía hacia vos? Encontré una vez un libro en la escuela primaria, un libro bilingüe de poemas de Neruda que alguien se había olvidado. Era bilingüe, recuerdo, castellano e italiano. Y cuando leí esos poemas de Neruda, que también escapaban un poco a mi comprensión algunas cosas, ¿no? Pero ese fue el momento de chocar con la poesía. Me provocó una cosa tan enorme que me di cuenta que yo siempre escribía mucho desde muy chiquita, pero me di cuenta que mi camino estaba ahí, que yo quería hacer eso. Eso que me hacía sentir tan diferente y tan especial al leerlo. ¿Cuántos años tenías más o menos? 10. ¿Y tu visión de Neruda en ese momento y a tu visión de Neruda en tu hoy? Y fue cambiando. En ese momento, era un libro que yo creo que debían ser los 20 sonetos de amor, no lo recuerdo, pero supongo, y la canción Desesperada, supongo que debía ser ese libro, porque lo que sí recuerdo era que sí, que eran poemas amatorios. Y con Neruda uno tiene una relación primero de amor, después de no tanto amor, después se lo redescubre,
se lo redescubre como poeta latinoamericano, como poeta de la tierra, y además hay un libro especialmente de Neruda, que es un libro póstumo que es el que más me volvió a acercar a él, que es La Rosa Separada, que tiene un poco que ver con mi primer libro, porque habla de Rapa Nui, de Isla de Pascua, y bueno, es también la temática del primer libro, de Ojos que miran al cielo. ¿Qué fue lo que de chica, no? Vamos bien a tu infancia, desde el momento en que empezaste a escribir. ¿Qué sentías vos cuando escribías y qué sentís hoy? ¿Es lo mismo? En síntesis es lo mismo. Es la necesidad de poder volcar algo y después el sentirse colmado cuando uno lo hace. Es una sensación especial, como te va a parecer una exageración quizá, pero como cuando uno hace el amor, es una sensación de plenitud, de completud que uno tiene después de escribir un poema. De chica me pasaba que me sentía muy feliz, quizá ahora al haber tenido más experiencias en mi vida lo puedo relacionar con esto, como que te estoy diciendo, esa plenitud de después de hacer el amor, escribir un poema. Pero en síntesis es lo mismo el hecho de cierta felicidad, de haber logrado algo que en ese momento me parece fabuloso, y quizás después de 2 o 3 días cuando lo releo no, pero en ese momento una plenitud y una alegría que sí, que también la sentía de chica cuando escribía. Disfruté mucho escribir de chica, me fue algo sumamente especial. Yo tuve una infancia quizá un poco complicada porque mi padre murió cuando era muy chica, y siempre, desde siempre en mi vida, la escritura fue una especie de refugio. Así que el poder crear de la nada algo mío para el mundo me hacía muy feliz y me sigue haciendo muy feliz. Y cuando vos escribís un poema, ¿no? ¿Cómo ves la mirada del otro? En general yo no pienso mucho en el otro mientras está gestando el poema. No, en primera instancia creo que escribo para mí y después viene la mirada del otro. Soy consciente sí de que es la mirada del otro la que completa el poema, por eso hay tantos poemas como lectores existen, ¿no? Todos encontramos en un poema lo que estamos buscando, lo que necesitamos o lo que llevamos nosotros dentro. Soy consciente de que el poema se completa con la mirada del lector, pero creo que en el momento de la gestación del poema no tengo muy en cuenta la mirada del otro. Es una cosa más íntima entre el poema y yo. Y como lectora, ¿vos qué esperás de un poema? ¿Qué buscás en el poema? Que me impresione, que me sacuda. Recuerdo a Emily Dickinson que decía, bueno, que me haga la piel de gallina, un escalofrío, ella decía que esa era la forma en que sabía que estaba frente a la poesía, cuando era algo que era tan fuerte que le pasaba algo en el cuerpo. Creo que es eso lo que busco en un poema, o lo que hace que un poema me resulte atractivo o que lo ame. A veces hay poemas que están muy bien escritos, hay poemas que tienen palabras muy bien elegidas, pero le falta corazón. Entonces esa cosa de no me golpea, quizá uno no tan bien escrito, pero al que le encuentro así que tiene corazón, me llega mucho más. Y eso es lo que busco en la poesía, ¿no? Primero esa cosa de decir, bueno, la poesía está acá, porque la poesía no está en todo lo que se escribe. Uno tiene como un llamado cuando se da cuenta que la poesía está ahí, también una reacción física como de la que hablaba Emily. Creo que lo que busco es eso, en primera instancia, que me emocione, que me golpee. ¿Y qué poetas te emocionaron? En primer lugar, Alejandra Pizarnik, que es además oriunda también de Avellaneda, ¿no? Es nuestra gran figura de Avellaneda. Para mi gusto, no lo suficientemente reconocida del municipio. No tenemos una calle que se llame Alejandra Pizarnik, que deberíamos tenerla. Qué pena, la verdad que sí. Además, vos sabés que a mí me ha pasado con Alejandra, que bueno, vos viste cómo son las redes sociales, que vos tenés gente de muchos lugares, te conectás con gente de muchos lugares. Entonces, cuando se enteran que vivo en Avellaneda, o sea, que nací en Avellaneda, el mismo lugar que ella,
Hay gente que adora a Pizarnik en Europa, en América Latina. Entonces me empiezan a preguntar cómo es, qué sé yo, porque imaginan que toda la vida cultural de Avellaneda gira alrededor de la figura de Alejandra, y realmente no, hay muy poquitas cosas. Hay una plaquita en la esquina donde ella vivía, una placita chiquita. La verdad que es una pena. Porque es una gran figura de la poesía. Totalmente. Entonces yo digo, no, Avellaneda tendría que ponerse las pilas con eso y rescatar y revalorizar la figura de Alejandra. Poner en la figura de Alejandra todo lo que pone la gente de afuera, quizá. Un día salí con mi camarita de fotos y saqué foto de la plaquita, foto de 2 o 3 grafitis que había, la placita, y digo, bueno, esto es lo que tenemos de Alejandra en Avellaneda, no tenemos nada más. Y es una pena realmente. Bueno, es algo que tenés que hacer. sí, ahí me tengo que meter y hacer algo. Ahí hay que hacer algo. Tenés que involucrar y lograr que eso sea realidad, ¿no? Sí. Por la memoria de ella, por toda la obra que es impresionante, excelente que dejó. Es impresionante. Así que bueno, Alejandra Pizarnik es un gran referente. ¿Y qué encontrás en ella? Creo que Alejandra era realmente una orfebre de la palabra, y ella buscaba quizá con un poema de 4 líneas estaba un montón de tiempo, porque buscaba la palabra exacta, que cayera perfecta, y le gustaban mucho los papeles de colores a Alejandra Pizarnik, mucho. Entonces ella tenía papeles de colores en sus paredes con determinadas palabras, y iba anotando las palabras para ver cuál era la exacta, así que quizá un poema de 4 líneas le llevaba a escribirlo muchísimo tiempo. Yo creo que los poemas de Alejandra tienen corazón, que es lo que te hablaba antes, tienen mucho corazón. Ella decía poner el cuerpo para hacer el poema. Creo que uno como lector eso lo identifica, lo siente, que está todo puesto ahí. Me impresiona mucho por ese lado. Decía también de la vida dada por la literatura, o sea, el no haber vivido por haber vivido la vida a través de la literatura. Esa cosa de ponerse entera, de darse, de quizá no medir, ¿no? Jugarse tanto por el poema y quizá no medir. ¿Y vos podrías hacer eso de capaz elegir la literatura y no vivir tanto? No, por eso empecé con Alejandra y después yo, si bien hubo una identificación con Alejandra, después yo me identifiqué más con un par de poetas americanas, con Sylvia Plath, con Anne Sexton, que a mí me fascina, sobre todo la obra de Sexton, porque me pude identificar también por este lado de yo vivo en el mundo. Alejandra vivía fuera del mundo. Yo vivo en el mundo, yo soy madre, yo soy esposa, entonces por ahí hay cosas de la poesía de Alejandra con la que uno sí se identifica, pero también falta esa parte de vida en el mundo, que ella no la tiene, porque ella realmente era un ser de otro mundo y que vivía en otra dimensión. Entonces me empecé a identificar con poetas quizá que con una vida más real, con una vida más en el mundo, más en los conflictos del ama de casa en ese momento, o de la mujer con pareja, o de la madre y la poeta. Hay unos grandes conflictos ahí. ¿Y cómo unís toda esa vida con la poeta? Es difícil, es muy difícil, quizá porque uno tiene tiempos que... Con el tiempo la familia aprende a acomodarse un poquito, ¿no? Pero es difícil porque a veces uno está muy metido en su trabajo. Es un trabajo que nunca cobras un peso, pero te llevas muchísimo tiempo. Estás muy metida en tu trabajo y a veces hay cosas alrededor de la vida real que te las perdés o que no las ves, no te das cuenta. Y es difícil para que está en pareja con uno, es difícil para los hijos también. Esa cosa de estar un poco fuera del mundo, con un piecito fuera del mundo y otro adentro. Alejandra tenía los dos fuera. Y contanos sobre tus libros desde el primero que comenzaste a publicar, ¿no? Primero, antes que nada, ¿es importante publicar? Sí, no. A ver, uno se apura siempre a publicar. Ahora me acuerdo de Borges. Borges decía que, bueno, que había, porque se lo había enseñado su papá además, que había que pensar mucho antes de publicar y que era lo que uno iba a publicar. Pero bueno, todos queremos vernos publicados y nos da como desesperación vernos publicados. ¿Y después, por qué? Porque es muy fuerte ver la palabra propia en el papel. Es muy fuerte y es como que uno en cierto punto errado, porque después lo pensás y no es tan así, uno cuando se ve en el papel dice, bueno, ya está, soy poeta, soy escritor, soy.
Y después te das cuenta como que no una es tan visibilidad. así. Claro, una visibilidad. Después te das cuenta que no es tan así. O sea, que puede ser que ser poeta más allá de haber publicado no, y puede ser publicado 800.000 libros y no ser poeta, porque ahora vivimos en una era maligna, digo yo, en que el gran negocio de las editoriales no son los lectores, sino los escritores. Y vos sabés que todo el mundo escribe, todo el mundo publica, el que tiene plata para pagarlo, publica. ¿Y qué pensás sobre eso? Y Porque hay como un boom, ¿no? hay como un boom. Pienso que hay demasiados escritores y muy pocos lectores. Eso, sí, tal cual, tal cual. Es más, me cruzo con gente que escribe poesía o intenta escribir poesía y que dice, yo escribo, pero a mí yo no leo porque no me gusta leer. Y no lo entiendo mucho. Hay muchas personas Pero sí, así. sí, no lo entiendo mucho porque yo creo que me formé gracias a mis lecturas, ¿no? Aprendí gracias a mis lecturas. Para enamorarse de la poesía hay que conocerla, hay que leerla, hay que sentirla. O sea, largarse a escribir poesía sin haber leído poesía me resulta raro, pero bueno, pasa. Sí, hay muchos. Pasa. Como que no leen, ¿no? El tema del género, entonces sí, es como que es extraño. Es extraño, es un fenómeno bastante extraño. Yo, por ejemplo, de los 3 blogs que vos nombraste, el del Café Literario, que es un proyecto que estamos llevando a cabo en Avellaneda con una poeta de Avellaneda, Claudia Vázquez, que ella es cofundadora del Centro Cultural Alejandra Pizarnik, que bueno, se cerró por una cuestión económica, porque no se pudo mantener. Pero bueno, tenemos este proyecto de café literario, y yo el blog lo utilizo como yo pongo muchas cosas, digo, alguien las va a leer. O sea, pongo poetas clásicos, poetas beats, poetas nuevos, lo que opinaba de la poesía, lo que opinaba aquel de publicar, lo que opinaba fulano de leer, y bueno, digo, alguien va a llegarle, porque me parece importante que para escribir uno se llene de cosas y de lectura, uno sobre se todo, tiene que ¿no? nutrir. Y contarle a la audiencia cuál es la dirección de este blog que estás hablando. El blog se llama Café Literario, la palabra que sana. El dominio no me lo acuerdo, como no me acuerdo ninguna de mis contraseñas, sí, no me acuerdo, pero sí es .com.ar. Y después tenés otros blogs. Tengo, Pan con cicatrices, es mi blog de poemas. Es un lugar que yo cuido mucho, trabajo mucho, porque no solamente trabajo en los poemas que publico, sino también que soy súper meticulosa para buscar imágenes o fotografías que tengan que ver o que a mí se relacionen con el poema en mi cabeza. Esas fotografías, esas imágenes además tienen que ser de autor, porque viste que pasa en la web que por ahí hay una pintura re linda y pasa de sitio en sitio, de página en página, y se pierde el autor. Y a mí me parece una falta de respeto usar algo sin nombrar al autor. Entonces siempre busco que sean fotografías o que sean pinturas que yo pueda decir, son de esta persona, poner un link a la página del artista plástico, porque si yo estoy enriqueciendo mi trabajo, haciéndolo más bello con el trabajo de ellos, me parece importante también dar la oportunidad para que se conozca. Claro, totalmente. Entonces yo lo cuido mucho a Pan con cicatrices, es mi chiche. Y el otro blog es una cosa que no tiene nada que ver con nada, porque son parodias de las notas de la revista Cosmopolitan, es mi lado lúdico, como te digo una cota, digo la O. ¿Y cuál es ese? Sí, ese es mi lado lúdico, la cosa de jugar un poquito y a ver qué sale. ¿Y hace cuánto que los tenés? Y Pan con cicatrices, que fue el primero desde el año 2007. Hace muchos años ya que lo tengo, el blog. Bueno, ahora vamos a una pausa, después seguimos charlando. Vamos a escuchar a Alejandra Rabinovich y Cayeron pétalos. Cuando la noche cuenta las historias de la luna y la bruma envuelve su enagua en el mar y se hace espuma, y en la playa vacía tu mirada que esquiva la mía. Tengo tantas ganas que me pidas perdón y vos nada.
Tengo tantas ganas de pedirte perdón, pero no puedo. El orgullo es un erizo duro, cardo, bruto hielo, dame tu calor, llévate el miedo, dame tu calor, tráeme el cielo, dame tu calor, llévate el miedo, dame tu calor, tráeme el cielo. ¿Qué necesito? Lo sabía, le pidió a Neptuno un hechizo de poesía y sí. Y se abrieron las aguas y salió la espuma a suavizar esta locura. Y se abrieron las aguas. El orgullo es un erizo duro, cardo, bruto hielo, dame tu calor, llévate el miedo, dame tu calor, tráeme el cielo, dame tu calor, llévate el miedo, dame tu calor, tráeme el cielo. ¿Qué necesitas? El orgullo se deshace y el amor remonta vuelo. Dame tu calor, llévate el miedo, dame tu calor, tráeme el cielo. Y cayeron pétalos del cielo, montañas de lavanda, arenas de romero. Y cayeron pétalos del cielo, un perfume de incienso en tu pelo. Y cayeron pétalos y el amor remonta vuelo. Ale Domínguez. El Congreso de la Nación está en BCN Radio. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con la Sala Pública de Lectura que ofrece a sus usuarios una colección general conformada por obras que integran los distintos campos del conocimiento. La Sala Pública está abierta de lunes a viernes en el horario de 8 a 24 y sábados y domingos de 10 a 20 horas. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. BCN Radio. Un espacio para compartir información y cultura.
graciosa la vida. Estamos acá charlando con Raquel Graciela Fernández. Bueno, esta poeta que sacó muchos libros, ahora nos va a contar los libros bilingües, pero primero quiero hablar sobre el libro Interrumpidas, un poemario que fue premiado en Estados Unidos en el 2014 con la temática que aborda las distintas caras de la violencia contra las mujeres y niñas, el femicidio, violencia sexual, trata y violencia intrafamiliar. Contanos bien sobre el libro. Interrumpidas nació como una reacción, ¿no? Realmente lo que estaba sucediendo, lo que empezó a suceder ya hace mucho tiempo, pero que en estos últimos años se agudizó de manera terrible, que fue esta cosa de violencia contra las mujeres. Yo, si bien no tengo un solo hijo varón, me puse mucho en la piel de muchas mamás que veía. Y empecé a hacer memoria, porque el primer caso, no recuerdo si soy muy despistada, si es el de la doctora Jubileo, si es el de Oriel Bryant, que son casos de hace 20 años, y empecé a hacer una cosa de memoria y también de investigación, ¿no? Porque debajo de cada poema hay una pequeña reseña acerca del caso policial, y realmente necesité hacerlo para visibilizar, para poner una palabra de amor para muchas mujeres que no la tuvieron, que es algo terrible. Qué sé yo, pienso en Paulina Levos, que estábamos hablando. A mí me enorgullece de repente que haber puesto una palabra de amor para Paulina, o haber puesto una palabra de amor para Nora Dalmazo, que fueron mujeres tan vapuleadas, o sea, de víctimas que fueron revictimizadas. Yo necesité poner una palabra de amor para ellas, y eso fue Interrumpidas, un raconto de casos policiales que me impresionaron personalmente a mí. O sea, es una selección totalmente arbitraria. Hay casos súper resonantes, hay casos que no, que tienen que ver con mi ubicación geográfica, que tienen que ver con chiquitas de zona sur, que quizá no fueron casos conocidos, pero sí que me impresionaron a mí, porque teníamos conocidos en común, porque eran chiquitas de la zona. Y buscó eso, visibilizar, y también lo que estoy diciendo, poner la palabra de amor, ¿no? Y también, de alguna manera, desactivar esta idea que te dicen, bueno, un angelito, no, ningún angelito más, no queremos angelitos, queremos chicas de 15 años que salgan, que vayan a bailar, que tengan novios, que se prueben vestidos, no queremos angelitos. Un poco también ese es el mensaje del libro, ¿no? Vivas nos queremos, como decimos cuando marchamos, y vivas las queremos chicas que puedan vivir, tener esa cosa que tuvimos nosotros y que les han arrebatado de forma tan terrible. ¿Participaste ahora de la marcha Ni Una Menos? Participé el año pasado, te digo, es la única marcha en la que yo participo. Mi primera marcha en la vida fue la del año pasado. Yo soy bastante fóbica con la gente, veo mucha gente y como que me agarra, que me ahogo, soy medio claustrofóbica, pero bueno, el año pasado sentí la necesidad de estar, sobre todo porque me había relacionado con muchas familias y de algún modo estaban esperando que estuviera. Y bueno, este año ya salió más natural, ya no tuve tanto miedo. Además, este año fue especial porque un grupo de poetas nos pusimos de acuerdo e hicimos una consigna que fue poesía ya en Ni Una Menos. Fotocopiamos muchos poemas y en la marcha lo que hicimos fue repartir poemas entre la gente que marchaba. Mira qué bueno. Bueno, pusimos la poesía también como herramienta de lucha, ¿no? Dentro de lo que es el Ni Una Menos. Mira qué importante, la verdad que te felicito. Sí, fue una idea muy linda, además muy reconfortante para todos nosotros que estábamos llevando la palabra y cómo la gente la recibía. Fue muy lindo, muy lindo. ¿Nos lees algún poema? De Interrumpidas. Sí. Este poema me gusta especialmente, de todos los del libro, es uno de los que más me gusta. Está dedicado a Lola Chomnales y tiene un epígrafe de Alejandra Pizarnik que dice: mañana me vestirán con cenizas al alba, me llenarán la boca de flores. Cada poema lleva el nombre de la chiquita o de la mujer
a la que hace referencia, así que este poema se llama Lola. No me vas a convencer. Las mujeres no nacemos para ganarnos a los 15 años un par de alitas de papel de arroz, para vaciarnos de cardúmenes rojos y repletarnos de velones y rosarios de plástico, para obtener el estatus de estampita y quedarnos inmóviles para siempre, para siempre. A los 15 años, los ojos fracturados como un paraguas herido de viento, no. La mordedura letal de la arena y el sol como verdugo, no. El miedo tejiendo nubes de vidrio que se rompen al respirarlas, no. El verano es un caballo azul que sangra, porque mi cuerpo es una llaga abierta en su lomo absoluto. Un angelito más en el cielo. ¿Y en la tierra qué? En la tierra algo que se quiebra, una mujer que no será, o un pájaro. El lobo omnipresente y el horror de saber que el bosque crece, sin paréntesis, como un tumor de sombra. Lee abajo, dijiste que está... La pequeña reseña. Sí. Lola Chopnale fue hallada muerta en el balneario Barras de Baliza de Uruguay el martes 30 de diciembre de 2014, tras estar 2 días desaparecida. Había salido a hacer una caminata por la playa a primeras horas de la tarde. Por su asesinato no hay ningún detenido. Lola tenía 15 años. Terrible. La presentación la hiciste en la Biblioteca Nacional. Entre muchas presentaciones que hice en diferentes ferias del libro del conurbano y en algunos de estos ciclos donde se junta la gente a leer poesía, sí, la presentación formal la hice en la Biblioteca Nacional. Y contanos, ¿fueron padres? Sí, como panelistas en la presentación, porque hubo como 2 partes de la presentación. Una fue exclusivamente poética y la otra yo quise dar un lugar para que los papás pudieran hablar ellos y contarnos ellos desde su lugar lo que significaba esto de que les hayan arrebatado una hija. Así que en el panel estuvieron Beatriz Regal, que es la mamá de Wanda Tadei, que es una mamá muy batalladora y además una persona maravillosa. Gustavo Melman, que es el papá de Natalia. Natalia fue asesinada en Necochea hace algunos años por gente que tendría que haberla estado cuidando, eran policías. Y Isabel Yaconis, de Madres del Dolor, mamá de Lucila. Todavía no sabemos qué pasó con Lucila, quién fue el que la mató. Y te contaba también que había venido la mamá y la abuela de Ángeles Rawson a la presentación. Y bueno, también estaban muchas mamás del dolor y muchas de los familiares que trabajaban en derechos humanos. Algunos supongo que todavía seguirán estando. Creo que Gustavo Melman todavía está en Nación. Y fue una presentación muy especial porque uno que suele ser tan egocéntrico se corrió un poco de ese lugar de es mi presentación, es mi libro, soy yo, para poder darle voz a los padres y de ese modo, a través de los padres, también darle voz a ellas que realmente son las protagonistas. Lamentablemente son las protagonistas. Es importantísimo lo que estás haciendo. ¿Cómo la gente puede llegar a tener acceso al libro? ¿Cómo y pueden... viste cómo son las ediciones de autor. Los libros los he comercializado en las presentaciones. También vendí muchos libros por correo. Es una cosa, parece una cosa así medio... ¿Te mandan un mail? Sí, claro, me mandan un mail. ¿A qué mail? A rakilenon@hotmail.com o rakibeatle, Beatle, no soy fanática, @hotmail.com. Y bueno, ahí nos ponemos de acuerdo. Hay una cuenta en el banco donde me depositan el valor del libro, yo se los mando por correo. Así he vendido muchos libros en el interior. Y esa es la forma que tengo, o en las presentaciones, porque, bueno, vos sabés cómo es todo un circuito de poesía que es, digamos, paralelo a lo que se ve. La gente lee lo que quiere que lean. A ver, es así. Sí. Entonces, todo esto es como pasa por el costado, pero bueno, vendí muchísimos libros de Interrumpidas. Interrumpidas consiguió además algo muy especial, que fue que gente que usualmente no leía poesía, la leyera. Mira. Que
es importante, más allá del valor que tiene el libro, no como testimonio de la palabra de amor, de haber traído a la memoria también muchas chicas, niñas, mujeres cuyos casos no se resolvieron nunca y que estaban olvidadas. El volver a traerlas a la memoria, el volver a poner sobre el tapete sus historias y el ver qué pasa, qué nos pasa, qué nos está pasando. Eso, qué nos está pasando. También la presentaste en las provincias. Lo presenté en Tucumán el 25 de noviembre, que fue el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Lo presenté en la Municipalidad de Pehuajó porque, bueno, me invitaron y me pagaron todos los gastos, porque, viste, si no, tenés que poner siempre plata de tu bolsillo, plata de tu bolsillo, y es duro. Así que fui allá, y en el verano lo presenté en Tucumán, en la Facultad de Derecho de Tucumán, con la familia de Paulina Levos, con su papá Alberto, con sus hermanas, y fue realmente también una presentación tan emotiva, tan importante, tan especial como la de la Biblioteca Nacional. Me presentó un amigo de Tucumán, un poeta maravilloso que es Sergio Lizárraga, y yo le dije: Sergio, voy a ir a Tucumán a presentarlo, quiero que estés vos. Y fue realmente muy, muy especial, muy bien recibida además por la decana de la universidad, o sea, fue muy, muy agradable, muy atenta conmigo toda la gente de Tucumán. Fui a hacer una nota a la Gaceta y salir en el diario, o sea, todo muy, muy especial. Y realmente fue importante poder hacerlo con la familia de Paulina, sobre todo porque la familia de Paulina es un referente en lo que a lucha se refiere también, ¿no? Y el papá de Paulina hace 10 años que está peleándola, y hay que estar 10 años, ¿eh? Es desgastante. Hay mucha gente que se queda en el camino. Hay mucha gente. Pienso en la mamá de Fernanda Rodríguez, ¿te acuerdas? Esa chiquita de Entre Ríos que desapareció. Sí. La mamá se murió sin poder volver a ver a su hija y sin saber qué es lo que le había pasado. No, es terrible. Es terrible. El papá de María Cash se mató sin saber qué había pasado con su hija, sin poder volverla a ver. Y así hay tantos casos que uno no conoce. No conoce, porque es un mínimo porcentaje el que llega a los medios. Sí, tal cual. Es un mínimo porcentaje. Pero bueno, lo importante es que vos a través de este libro estás visibilizando algunos casos, y eso es importante, ¿no? Que se difunda. Después tenías otro libro. El más nuevito. ¿Cómo se llama? El más nuevito se llama Pretty in Pink, que a veces me preguntan, ¿por qué ese nombre? Bueno, Pretty in Pink es una película icónica de los años 80. Yo soy muy ochentera. Y como es un libro que tiene mucho que ver con poemas de infancia, con poemas de adolescencia, y tiene un costado así medio pop, porque se habla mucho de películas, de canciones, elegí ese título. Es un homenaje un poco a mi adolescencia, a los 80, al cine para adolescentes de ese momento que era absolutamente rosa, y a esas vivencias, ¿no? de esa época que es tan especial en la vida. Y son poemas que los fui escribiendo sueltos, algunos dedicados a mi hermano, que fueron posteriores a Hermano, porque Hermano es un libro que yo escribí y publiqué en homenaje a un hermano mío que falleció. Y los poemas de Hermano son muy desgarradores porque estaba el dolor en carne viva. Y los poemas de Pretty in Pink han pasado ya 6 años desde la muerte de mi hermano. Si bien lo recuerdan desde otro lugar. Desde un lugar ya de haber podido rearmar esta vida sin él y recordar lo bueno, lo maravilloso, dar las gracias por haberlo conocido, ¿no? Por haberlo tenido en mi vida. Qué bueno que lo podés transmitir, ¿no? En el papel. Sí. Eso es buenísimo. Yo, Hermano fue un libro. Hice mi duelo escribiendo. ¿Y nos lees 1 o 2 poemas? ¿De Pretty? Hay poemas que me gustan especialmente. Hay uno que se llama Chicas Correctas. Espera que lo encuentre, que está en el apartado, yo digo, distintos apartados, en el apartado de la adolescencia. Y tiene una historia este poema, porque yo tengo una amiga, Adriana, que es mi amiga del secundario desde primer año,
35 años de amistad cumplimos este año. Y somos de ir juntas a los recitales, qué sé yo. Y ese día era el recital de The Cure en River. Y a la tarde, antes de ir al estadio, nos juntamos. Y ella es una chica que no ha tenido hijos, ¿viste? Es soltera. Y nos juntamos a tomar algo, entonces ella me decía, decime qué es lo que hice mal, porque yo tengo una vida que no es la vida que quería tener. Y a mí me quedó dando vueltas en la cabeza, y mientras estaba cantando Robert Smith, yo estaba creando el poema en mi cabeza, ¿viste? Y cuando llegué a casa lo escribí. Este es un poema de esos que salieron así un tirón, y que está dedicado a Adriana y a esa pregunta terrible que ella me hizo en ese momento. Se llama Chicas Correctas. Nosotras, las que sí crecimos con Videla, las que supimos que el silencio es salud, cosiéndole y descosiéndole la boca a las muñecas, a la hora en que la abuela dormía la siesta, las que fuimos mujeres maravillas, mujeres biónicas, mujeres desnudas debajo de guardapolvos tableados, mujeres húmedas, mujeres aburridas, las que aprendimos a no pisar el césped, a poner la basura en su lugar, a cederle el asiento a las embarazadas y a los ancianos, a descender por la puerta trasera, las que levantamos las manos cuando queríamos hablar, cuando queríamos hacer pis, cuando queríamos llorar a los gritos, las que cosimos, bordamos, abrimos algunas puertas y nos tragamos las llaves de otras, las que acunamos bebés Jolibel, bebés de ilusión, bebés de verdad, las que nunca tuvimos sexo con 2 hombres a la vez, o con 3, o con 4, las que jamás nos teñimos el pelo de rosa, ni cultivamos una plantita de cannabis en la terraza. Queremos saber en qué nos equivocamos. Muy bueno, muy bueno. ¿Tenés otro para leer? Es muy generacional este libro, como verás. Y bien, a ver. Me encantó. Este es un poco largo. Arañas verdes, que cuenta una anécdota de la niñez. Quizá no de las más lindas, pero bueno, es algo que me quedó. Era muy chiquita yo cuando sucedió y me quedó muy, muy grabado. La muerte siempre estuvo ahí. Siempre. Fue una vecina más cuchicheando en las esquinas del barrio cuando el pibe de los ojos increíbles se ahogó en la tosquera. El pibe tenía 14 años y vos apenas 7, pero te gustaban esos ojos calientes como arañas verdes. Él no te había mirado nunca. ¿Cómo te iba a mirar? Tan chiquita, con esas patitas flacas y el pelo demasiado corto. Y el álbum de figuritas con brillantina, a la que le faltaba la más difícil, siempre debajo del brazo. Pero pasaron 40 años y cada vez que un pibe se va así, engullido por ese sacrificio urbano que convenimos en llamar accidente, soñas con arañas verdes. Arañas que trepan por tu cuerpo nuevamente, niño, se enredan en tu pelito corto y hacen agua en tu mirada para llover su dolor toda la noche. Para llover toda la noche los recuerdos que no serán nunca y la impotencia de saber que ella siempre estuvo ahí, que siempre va a estar ahí, cuchicheando con las vecinas, mientras alguna madre descuelga de su útero una guirnalda de mariposas rotas. Estamos charlando con Raquel Graciela Fernández y ahora vamos a escuchar a Daniela Tomé en Arrúllame y volvemos. Arrúllame, nené, que mi luz se está apagando y tus ojos destellan en la noche. Arrúllame, nené, mientras lejos se confunden los hombres con la muerte. Y contame historias que no me condenen. Deja que me sienta
vagando entre tus muslos y tu vientre. Arrúllame, nene. Arrúllame, nene, que mi cuerpo está temblando bajo la luna estéril. Arrúllame, nene, mientras lejos la distancia siembra soledades. Y contame historias que no me condenen. Deja que me sienta un poco niña, vagando entre tus muslos y tu vientre. Arrúllame, nene. Estás escuchando BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con servicios de fotocopia y escaneo, facilitando los derechos reprográficos que garantizan la protección de los derechos emergentes de la propiedad intelectual. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Sintoniza BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estamos acá en Poetas Argentinos charlando con Raquel Graciela Fernández, poeta de Buenos Aires. Realmente súper interesante todo lo que nos está contando, sus libros. Ahora nos faltó el tema de los libros bilingües. El libro bilingüe que es Once and Upon a Time, o sea, yo tampoco tengo muy buena pronunciación en inglés, pero bueno, ese la había una vez, digamos, ¿no? Es como se inician los cuentos, es nuestro había una vez, es en inglés. En realidad el libro no es inglés-castellano, es rarísimo, porque tiene un nombre en inglés, pero es italiano-castellano.
Es un concurso que gané en Milán, cuyo premio fue la publicación del libro y además, bueno, la traducción de los poemas para que el libro pudiera ser bilingüe. Es muy lindo cuando uno se lee en otro idioma, sobre todo en el italiano, que más o menos entendés, porque a principios de año me tradujeron unos cuantos poemas de Interrumpidas al alemán y bueno, lo ves y decís qué lindo, pero bueno, no le puedes entrar por ningún lado. Si esto escribí yo. Claro, no es imposible. Pero bueno, con este libro, además que uno de los jurados fue un poeta chileno que es Oscar Hahn, que a mí me encanta. Así que bueno, súper orgullosa de haber podido ganar ese premio. Y es un libro que también me gusta mucho por esta cosa, ¿no? De haber tenido la posibilidad de que los poemas se tradujeran. Además eran mis primeros poemas traducidos, que fueron al italiano. Después sí fui conociendo gente que le interesaron los trabajos, entonces hay poemas traducidos al francés, están en el blog, al francés, al inglés, al alemán, que es para mirarlos, al alemán y nada más. Pero estos fueron los primeros poemas que me tradujeron y realmente cuando me vi en otro idioma fue sumamente fuerte, emocionante. ¿No? Sí, es un libro muy, muy lindo desde lo estético. También fue presentado junto con el libro del muchacho que ganó en narrativa en la Biblioteca Nacional. Vino el editor de Italia, que es Milton Fernández, que es uruguayo, pero residente de Italia desde hace muchísimos años. Vino y armó una presentación aquí en la Biblioteca Nacional que también fue muy, muy linda. Vos ganaste muchos premios. Uh-huh. Contanos bien, ¿es importante mandar a concursos? Es sumamente importante, porque publicar es muy caro. Entonces, cuando hay concursos cuyo premio es la publicación, está bueno mandarse porque siempre está la posibilidad. Y bueno, yo la mayoría de mis libros los publiqué gracias a haber ganado concursos literarios. Al principio también es lindo cuando uno empieza a mostrar o a mandar las medallas, los diplomas. Después ya bueno, uno tiene tantas medallas y diplomas que por ahí va eligiendo, ¿no? Los concursos que tengan premios más o menos interesantes como la publicación, que es importantísimo porque es muy caro y ahora bueno, más caro que nunca porque todo se ha disparado y es casi imposible para muchos de nosotros publicar si no es así. ¿Se vive de la poesía? No. De ninguna manera. ¿De qué vivís? De mi marido. ¡Qué suerte que tenés! No, a ver, cada tanto, la otra vez viajé, gané un tercer premio en Azul, en un concurso que hacen de Azul. Y me mandaron el cheque, pero el cheque me llegó vencido, todo un problema, que no tengo que devolverlo, bueno. Y venían en un taxi de Avellaneda, del centro de Avellaneda a mi casa, diciéndole al de Azul, mirá, me pasó esto, así. Y el taxista, que era músico, me dice, ay, que escribís poesía así, y vivís de eso, ganaste sí, mira, cada tanto gano algo de plata, pero de esto no vivo, o sea, la verdad que no, es medio como difícil, ¿no? Si uno no está en los grandes circuitos de poesía, y no sé hasta dónde también, porque no es tan popular la poesía en este momento, lamentablemente. Pero, qué sé yo, cada tanto puedo publicar gracias a los concursos, cada tanto me toca un premio en dinero. En España, por ejemplo, el Mujeres Silenciadas, que gané el primer premio un año, el segundo premio en otro, son premios en euros, o sea, son premios interesantes. Yo compro guitarras y bajos y cosas para mi hijo, con lo que gano con los premios. Pero no, la verdad que vivir no. Y recién dijiste que la poesía no es tan popular. ¿Por qué? Porque hay un boom poético. Hay un boom poético. Pasa que a veces, y ahora me acuerdo de Isidoro Blainstein, que decía la poesía es fácil, toda chiquitita y para abajo. O también de otro poeta que no recuerdo exactamente quién era, pero decía que andaba amargado porque había escrito un libro de poesía y todo el mundo se lo había entendido. No recuerdo quién era, pero no sé si era Girón o bueno, pero alguno de esa generación. Y me parece que pasa un poco eso. Me parece que a veces nos ponemos a escribir poetas para poetas y entre poetas. Y como que hay que apuntar por ahí a que la poesía pueda ser más popular y llegar más a la gente. ¿Y por qué crees que se escribe o se lee para poetas? ¿Qué es lo que pasa? No sé, me parece como que buscamos impresionarnos un poco entre nosotros en lugar de buscar lo ideal, que sería poder abrirnos y que la poesía sea algo que
que pueda llegar a todos y que pueda ser degustado por todos, no la poesía concebida como un lujo para pocos o para intelectuales o para el que tiene determinado nivel intelectual. O sea, la poesía como cosa popular, como derecho obtenido, claro, para todos, ¿no? Claro. No como lujo. Y me parece que ahí nos equivocamos un poco. Me parece que ahí es donde la pifiamos. Que nos tenemos que abrir nosotros como poetas un poco más para que la palabra llegue a todo el mundo y llegue a la gente y conmueva a la gente y tenga su razón de ser la poesía. ¿Y para vos qué razón de ser tiene? En primera instancia, si te lo digo a la luz de mis últimos trabajos, de resistencia. Resistimos contra todo con la poesía. Resistimos contra la realidad desde la belleza. Resistimos contra la adversidad, contra el dolor. Alejandra Pizarnik decía que el poeta era la gran terapeuta, que partimos desde la base de que todos tenemos una gran desgarradura, una gran herida fundamental, y que el poeta es un poco el terapeuta o el mago que trabaja para restañar esa herida. Entonces, si la herida es colectiva, si la herida es de todos, escribir para unos pocos me parece que no tiene su razón de ser. Me parece que tenemos que abrirnos y escribir para todos y lograr que todos puedan tener en su vida esto tan maravilloso y tan mágico que es la poesía. Capaz muchos le huyen un poco a la poesía porque es lo interno, ¿no? Y es también esa pasa herida. Eso. Mira, pasa con la poesía que sí, te desnuda y desnuda también al que lo lee frente a sus ojos. A veces desnudarte ante tus propios ojos es lo más difícil. Pasa también que hay mucho prejuicio. Por ejemplo, cuando yo presenté Interrumpidas en Pehuajó, las chicas de la municipalidad me decían, bueno, que les costaba mucho poder entrar con este tema de la violencia contra la mujer, de los femicidios, porque había como mucho prejuicio, mucho de feminazi que te dicen, mucha cosa de resistencia, de no querer recibir el tema. A veces es la temática también la que incomoda un poco, ¿no? Pero esto que vos decís es interesante, sí, porque si bien uno se desnuda en el poema, también el lector, como lector, aporta cierta desnudez, porque el poema le va tocando lugares propios, y quizá un poco se le escapa eso también, como que de descubrimiento, claro, ¿no? Se huye por la tangente, sí, ¿no? Sí. Es un tema. Es que la poesía es un encuentro con uno mismo y a veces nos cuesta mucho también eso de poder encontrarnos con nosotros mismos. Es un encuentro con uno mismo tanto como escritor o como lector. Siempre. Decime, ya terminando la entrevista, contanos, ¿tenés algún proyecto en vista? Y estoy, con Pretty in Pink, recién estoy arrancando, viendo dónde lo voy a presentar. Hubo una presentación muy informal en el Tano Cabrón, que hicimos una cosa así medio de teatro, qué sé yo, con unas poetas de Berazategui, pero bueno, la presentación formal todavía no se hizo. Y tengo para noviembre el libro nuevo, que es Goodbye Norma Jean, que ya te comentaba, que es la biografía de Marilyn Monroe poetizada, y que me lo van a publicar o están trabajando en eso porque ya me han pedido las cosas. En Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, por un concurso que es muy interesante, que es el Bioy Casares, que tiene la publicación, 500 ejemplares, que no son pocos, y es un lindo concurso para participar. Y el año pasado tuve la suerte de ganarlo, así que este año yo voy a tener estos libros para el año que viene. Este año pienso andar siempre con Interrumpidas, ¿no? Que hay que darle mucho al tema, y con mi Pretty in Pink, que es un poco mi cable a tierra de alguna manera. Definime en una palabra qué representa la poesía en vos. Resistencia. Muy buena definición. Te agradezco mucho gracias esta a vos entrevista. Por la posibilidad de... Viste que si hablo no me fusilan. Gracias por la posibilidad de estar acá hoy con ustedes. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana próxima en Poetas Argentinos, un programa que quiere difundir poesía, sacar la poesía a la calle, que sea de todos y para todos. Chau, chau, chau.
gracias a la vida que me ha dado tanto.